le pedimos al Señor que los llene de su Santo Espíritu para poder comprender lo que Él tiene para todos nosotros. Él tiene amor, mucho amor para todos nosotros. Y nos ha amado desde siempre y nos amó primero. Él nos ama para poder cambiarnos, no nos cambia para poder amarnos. Siempre nos ha amado el Señor, siempre ha estado en su presencia, siempre nos ha invitado a que acudamos a Él, a que lo llamamos a Él en momentos difíciles, en momentos de tormentas, en momentos de dificultades. Pero si no tenemos momentos difíciles, ni tempestades, ni tormentas, ni angustias, pues mejor, porque vamos a adorarlo a Él, vamos a creerle a Él y vamos a obedecerle a Él. Sería mejor. Pero resulta que todo ser humano, necesitamos a Dios. Todos nosotros tenemos afán, tenemos sed de conocerle a Él y de entender ese amor profundo que Él nos tiene, a todos nosotros. Por eso Él nos está llamando a la conversión. Nos está llamando a que volvamos nuestros corazones a Él. Él quiere limpiarnos. Él quiere libertarnos, porque Él ya pagó un precio. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pagó un precio por la liberación nuestra. Okay. Pero ahora el Señor nos está llamando que volvamos nuestros corazones a Él, que pongamos nuestra fe en Él. No ponemos la fe en el hombre, porque cuando ponemos la fe en el hombre vamos a quedar defraudados. Y nos ha pasado muchas veces, ponemos esa fe tremenda en el hombre, en un predicador, en alguna persona, en una amiga, en un amigo, en el novio, en la novia, en el esposo, en el hijo. Y ahí siempre vamos a salir defraudados. La fe que Él nos está indicando, pidiendo que debe ser en Él, la confianza en Él. Porque muchas veces ponemos nuestra confianza es en las cosas del mundo. Ponemos nuestra confianza en la brujería, en los sortilegios, en los agüeros, en los encantamientos, en el santerismo o cualquier otra cosa que no sea el Señor. Les aseguro que nada ni nadie tiene más poder que Dios. Así que cuando las personas dicen, no, yo voy a rezarle a San Benito, yo voy a rezarle a José Gregorio Hernández, yo voy a rezarle allí a Rosa, por ejemplo, quedan más defraudados, porque el único poder lo tiene nuestro Padre Celestial. Él tiene todo el poder, porque todo fue hecho por su poder, por su boca, por su palabra. Entonces Él nos está invitando y siempre nos va a invitar a volver nuestro corazón a Él, a dejar el mundo en el cual nos estábamos moviendo. Lo que Dios nos está ofreciendo no son cantidades de dinero, no nos está ofreciendo un cuerpo de 90, 60, 90. No nos está ofreciendo eso. Él nos está ofreciendo la salvación de nuestras almas. Porque nuestra alma realmente no tiene precio. Hay un ser supremo que pagó por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, cuando derramó su sangre, la derramó por nosotros. Una alianza entre Dios Padre y el hombre. La sangre del Cordero. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos está ofreciendo la vida eterna. Lo que estamos pasando en estos tiempos son tiempos angustiosos, tiempos difíciles. Y para unas personas es más que para otras.
Hay muchas personas que con las cuarentenas, porque era necesario que se hicieran las cuarentenas. Yo estoy en cuarentena, yo llevo 115 días aquí, encerrada en la casa, pero eso no me afecta para nada. ¿Por qué? Porque Dios dijo que nos guardáramos, que nos escondiéramos. Así dijo en Egipto cuando castigaba a los egipcios, cuando mostraba su poder y su gloria, y les dijo a los hebreos, escóndanse mientras pasa el ángel exterminador. Podemos decir ahora que está pasando ese ángel exterminador. ¿Cuándo empezó? Yo no sé la fecha exacta de cuándo empezó, pero creo que hace como unos 3 meses larguitos o de pronto 4 o 5 meses, porque está invadido el mundo entero. No es solamente Colombia, no, son todos los países de la tierra. Entonces ese ángel exterminador en forma de coronavirus, como se le está diciendo, o COVID-19, empezó y se está paseando por toda la tierra. Pero eso es un llamado. Dios lo permite porque nos ama. Dios, mi Padre Celestial, ha puesto a esos de allá a construir ese virus para llamarnos la atención. Y muchas personas, muchísimas personas, están perdiendo la vida con ese famoso coronavirus. Y a pesar de eso, no le creemos a Dios. A pesar de eso, mucha gente dice, no, son mentiras, son inventos de los gobiernos. Pero necesitaríamos que todos los gobernantes del mundo entero se hubieran puesto de acuerdo para hacer esto de las cuarentenas, para decirle a la gente, mire, no salga, mire, póngase en el tapabocas, lávense las manos, seamos cautelosos, seamos precavidos, seamos prudentes. Se oye constantemente los rumores, las críticas hacia los gobiernos. Entonces, desafortunadamente, hacen cosas que no tienen sentido de hacer, como algo salió hoy en la televisión, algo miré yo que las canas habían ganado una tutela. Por favor, si estamos guardados las canas, porque es que yo voy a cumplir 75 años, otros tendrán 90, otros tendrán 60, otros así estamos en varios tiempos de nuestras edades. Y simplemente no es para que usted se guarde, no es para que yo me guarde, es para protegerme de lo que se está moviendo en el viento, se está moviendo en la calle, ¿no? En la calle se está moviendo el desorden, la violencia. ¿Por qué? Porque muchas personas no creen en los demonios, pero están siendo desatados miles y miles de demonios que estaban atados por mi Padre Celestial, estaban atados. Pero es tanta la maldad del hombre, es tanto el pecado, es tanta la desobediencia, es tanta la rebeldía de nosotros, los seres humanos. Claro que la rebeldía también ya ha alcanzado hasta los animales, se han vuelto rebeldes, hasta las plantas se han vuelto rebeldes. Por eso Dios en su plan, lo que dice su santa palabra, dice que habrá exterminio. No es ahora apenas hemos empezado. De 3/3 partes de la gente, 3/3 partes de la tierra, 3/3 partes de los animales y de las montañas. Y como escrito está, así será, así será, así va a ser, porque es que Dios no se desdice de su palabra. Nos advirtió, nos estuvo advirtiendo desde hace rato, vuélvanse a mí, quiero sanarlos, quiero liberarlos, vuélvanse a mí, yo los amo. Y los amo y los quiero liberar. Pero la gente, nosotros todos, porque todos somos desobedientes, nosotros no le creemos a Dios y creemos más en las cosas que nos está ofreciendo el mundo. Por ejemplo, esas cuarentenas, sí, yo creo
que muchas personas están angustiadas, están desesperadas porque no tienen sino un cuartico para moverse y de pronto hay 5, 8, 10 personas, no sabemos cuántas personas pueden haber en un cuarto, claro, pues pueden estar desesperadas, pueden estar angustiadas, pueden estar deprimidas. Eso es muy normal por las situaciones que se están viviendo. Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos de todos los pecados, de todos, de todos, de todos. Que pongamos nuestra confianza, nuestra fe solamente en Él. Que dejemos ese mundo en el cual nos estamos moviendo de vanidades, de alcoholismo, de drogadicción, de inmoralidad sexual y todas las cositas que les acabé de leer y muchas más, porque son bastante largas las cosas en las cuales nosotros como seres humanos estamos en la obediencia. No creemos porque estamos ciegos espiritualmente. El ser humano está ciego, hasta los animales están ciegos. Los animales están haciendo cosas que uno ve y que uno se queda asombrado. No es posible que los animales hagan tales cosas. Los árboles que deben dar, los que están para dar frutos, no están dando frutos. Muchos árboles no dan frutos. No. La naturaleza en pleno ha entrado en rebeldía, ha entrado en desobediencia. La naturaleza se pierde y el ser humano también se está perdiendo. Nosotros vamos a leer en Lucas 19, 41, 44 y en Juan 5, 40. Yo voy a leerles acá rapidito. Primero, ¿cuál es? Lucas 19, 41 al 44. Voy a leerles. Cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella. Jesús estaba pasando por allí, pasó cerca de la ciudad de Jerusalén y dice que Jesús lloró por ella. ¿Por quién? Por Jerusalén, diciendo, si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. Y eso es lo que nos está pasando ahora a la humanidad, a toda la humanidad, a todo este planeta Tierra. Dice, pues van a venir para ti días malos, en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Nuestro Señor Jesucristo bajó, se encarnó de María la Virgen, se mostró Dios verdadero, Dios verdadero. ¿Y qué hizo la gente de aquella época? Que ahora es la misma época. Seguimos ciegos, sordos, no aceptamos. Y eso es aquí, vienen los días malos, estamos en días malos. Estamos en épocas de tribulación. Y vemos cómo en las calles no hay respeto por la autoridad, se matan los unos a los otros, cuando lo que Dios nos ha dicho es que nos amemos los unos a los otros. Pero parece que Dios habló al revés. Parece que Dios hubiera dicho, destrúyanse los unos a los otros. Mátense, ódiense. Y es lo que estamos viendo. No es un invento, lo estamos viendo. Vamos a leer en Juan 5:40. Dice,
Ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, la salvación. Y el Señor se queja, dice, no queremos, nos está llamando y la gente no quiere y seguimos en la terquedad, en la necedad y no queremos venir hacia Jesús, no queremos venir, no queremos escucharle, no queremos verle. Dice, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Cuál vida? Esa vida de paz, esa salvación del alma, eso que nos está ofreciendo con tanto amor y con tanto cariño. Ahora nos está llamando con amor. Dirán ustedes, pero ¿cuál amor? Si miren la gente como, no, este Dios no tiene la culpa de lo que la gente está haciendo. La gente, la rebeldía y la anarquía de la gente, eso es impresionante. No obedecemos. Primero no queremos escuchar. Y si escuchamos, no creemos. De pronto escuchamos y creemos, pero no obedecemos. Entonces son esas tres cosas en las cuales, no, otra vez lo de siempre, lo de allá, lo de ahora. No, esos son cuentos. Nosotros queremos divertirnos, nosotros queremos ser felices y están haciendo toda clase de desórdenes por allá formando fiestas, se encierran en las discotecas, se encierran en los bares y se están contaminando, están buscando el mal. Ahora, en estos, sí, es cierto que toca resarcir la economía, ¿sí? Porque todos necesitamos, todos, absolutamente todos, activar la economía. Pero ¿qué hacemos? Por ahí en las redes sociales alguien dijo, parece que la gente no necesitaba pan y la gente estaba llevándoles pan y mercado. Y lo que la gente necesitaba son electrodomésticos, ¿no? Entonces es una contradicción como la vez pasada podían haber comprado sus cosas, pero con el orden, con la prudencia, pero no. Ahorita está desatada mucho más alta el problema de contagio y ahora no sé cómo estaría hoy, no sé, ojalá que hayan sido obedientes porque cada vez hay más desobediencia, hay más desorden y no creen que este coronavirus está matando a muchas personas, a muchas personas. Diego ya está por ahí. Sí, Diego. Entonces yo en este momento le cedo la palabra a Diego. Perfecto. Ya me estoy conectando. Buenas noches. Bueno. Retomando algunas cosas de las que está hablando doña Rosita, precisamente me ha delegado un tema que es para hablar sobre los diferentes tipos de oración. Y vemos que realmente nosotros entendemos que el orar es ponernos en la presencia del Señor, es darnos a o sea, es aceptar la invitación de conocerlo a Él, es aceptar la misericordia de Él, de acercarnos a Él en nuestra forma, en nuestras palabras. El orar es hablar con Dios, el orar es ser agradecido con Dios, el orar es clamar de su bendición, clamar de su misericordia, el orar es levantarnos en la fe de que hay un creador, el orar es entender de que sin Él nuestra vida es vacía. El orar es entender y reconocer que Él es el creador de los cielos y la tierra. El orar es entender que sin Él no seríamos nada. Sin la presencia del Señor, del Rúa Jacob en nuestra vida, no habría vida. Entonces, el orar es tener es lo que Él nos permite para acercarnos, para clamarle a Él, es buscar de esa presencia y de ese sentir en la presencia de nuestro Señor. Vemos que, y encontramos, hay diferentes tipos de oración. Encontramos 5 tipos de oración. Yo voy a referirme a esos 5 tipos de oración. Uno es la oración de acción de gracias. Es lo primero que encontramos, esa oración de agradecimiento. Vemos en un segundo lugar la oración de adoración. En un tercer lugar, la oración de intercesión. En un cuarto lugar, vemos la oración de la fe. Y vemos en un quinto lugar la oración en comunidad. Entonces voy a explicar
muy como el Señor me lo ponga. Y primero voy a hacer esa oración. Padre, que seas tú, que sea tu rúa, que sea el poder de tu Santo Espíritu sobre mi vida, Padre, que sean las palabras tuyas en mi boca, Padre, que no sea mi carne, ni que sea yo, Padre, sino que seas tú utilizándome, Padre, como vasija, Padre, como un siervo útil a tu palabra, Padre, a tu servicio, Padre, para que yo lleve esta palabra a quienes las están escuchando y que se abran los oídos en cada persona, Padre, los oídos espirituales y sus ojos espirituales, sus oídos para escuchar tu palabra, tus ojos para ver lo correcto, Padre. Escuchemos tu voz, Padre, que sintamos tu voz, Padre. Guíanos en este momento y que seas tú, Padre, tocando el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos conectados y aún de los que no están, Padre. Que llegue tu palabra, porque tu palabra le da la vuelta al mundo, Padre. Un día le entrega a la noche, Padre, y es el poder de tu palabra, es el poder de tu misericordia. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Guíanos en este momento. Entonces vemos, voy a hacer referencia en este momento al primer tipo de oración, que es la oración de acción de gracias. Y hay una cita bíblica que está en Tesalonicenses 5:16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí nos dice que siempre gozosos. Aquí nos dice que siempre. Aquí vemos que nuestro gozo debe ser en todo momento, aún en la prueba, aún en la dificultad, aún, o sea, el gozo no es solamente cuando estamos bendecidos, cuando estamos con la provisión suficiente, sino cuando viene la prueba. El gozo debe estar ahí, esa acción de gracias, de decirle, Señor, gracias, gracias por la prueba que estás permitiendo en mi vida, gracias por la dificultad que estás permitiendo en mi vida, porque es aquí donde tú me fortaleces, es en el desierto donde tú me hablas, es en el momento, es donde tú me tocas, es donde el Señor realmente me levanta. Y eso es lo que debemos entender, que nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor, muy agradecidos con el Señor, de su palabra, de su misericordia, de su piedad. Nosotros no, no le damos gracias al Señor por muchas cosas porque nos creemos merecedores de lo que tenemos. Y pongo un ejemplo sencillo. Antes de esta cuarentena, antes de esta pandemia, ¿cuántos de nosotros quizás le dábamos gracias al Señor o nunca le dimos gracias al Señor porque podíamos salir a la calle sin problema, íbamos y veníamos, entrábamos y salíamos? Y ni siquiera, ¿y por qué no? Yo soy libre, yo hago lo que quiero. Era la misericordia del Señor. Dese cuenta cómo la vida puede cambiar en un momento. Y dese cuenta cómo tenemos que valorar esas cosas. Y no valorarlas solamente en el valor de que no podemos salir, sino en la misericordia del Señor, cómo el Señor es tan misericordioso y es tan grande con nosotros que nos permitía entrar y salir y que ahora nos permitió, porque este es un momento de darle gracias por esta situación, porque quizás nos ha unido más en familia, quizás nos está llevando a entender más la palabra, quizás nos está llevando a que lo busquemos más a Él, quizás nos está enseñando a valorar que esa libertad que decíamos nosotros tener era porque nosotros la teníamos y porque éramos, mejor dicho, merecedores de ella, ¿no? Era la misericordia del Señor, era la gracia del Señor, era el amor que Él nos tiene, que nos moviéramos, que estuviéramos libres, que seamos libres, porque Él quiere la libertad, pero la libertad tiene un precio. Y esa libertad es en el Espíritu del Señor cuando somos agradecidos, cuando oramos, cuando clamamos, cuando realmente nos entregamos a Él. Y aquí vemos que cuántas veces nosotros no le hemos dado gracias al Señor porque amanecemos vivos. ¿Cuántos hoy se acostarán y no amanecerán? Y nosotros tenemos la fortuna, si el Señor lo permite y el Señor nos guarda y nos da la bendición de amanecer con vida y no le damos las gracias. Entonces sí tenemos que agradecer, hay mucho que agradecer al Señor. ¿Cuántas personas hoy y todos los días han tenido su pan en la mesa, su desayuno, su almuerzo, su comida, su vestido, su techo, y no son agradecidas con el Señor? Nosotros tenemos que agradecer eso. Tenemos que agradecer hasta el vaso de agua que nos tomamos porque es misericordia de Él. Él nos permite que nos alimentemos. Él nos permite cuando nos alimentamos espiritualmente. ¿Cuántas veces hemos orado y hemos dado gracias por personas que nos llevan la palabra a nuestra casa? Que aún allá en nuestra comodidad estamos durmiendo y nos llega una persona a ministrar, llega una persona de oración a traer la palabra del Señor.
Quizás no hemos dado las gracias por eso. Entonces, sí hay mucho por agradecer. Y la primera oración que debe salir de nuestra boca es esa. Señor, gracias, gracias por este día, gracias por este nuevo amanecer, gracias porque me diste vida, amanecí con vida, Padre, gracias porque me he levantado, porque tengo un techo, tengo una cama donde dormir, gracias, Padre. ¿Cuántas personas no anhelan eso? ¿Cuántas personas hoy en día no tienen un pan sobre la mesa y son más agradecidas quizás que nosotros? ¿Cuántas personas no le agradecen al Señor aún un agua de panela? Se la agradecen con amor. Y esa es la misericordia del Señor. Nosotros tenemos que aprender a agradecer. Y esa es la oración primera que debe estar en nuestra boca, el agradecimiento. El agradecimiento, la honra, la gloria, de darle gracias al Señor por la vida, por todo lo que Él nos regala, por el alimento, por el vestido. Eso es importante, por esa libertad que tenemos, que estamos hoy en día guardados, pero sí, el Señor demanda también que nos guardemos, que los hijos de Él se guarden. Nosotros tenemos que ser pacientes, tenemos que dar gracias porque estamos sanos. ¿Cuántos no hemos dado las gracias porque no nos ha tocado ningún virus, no nos ha tocado nada? Estamos sanos en la misericordia de Él, estamos sanos. Y eso hay que agradecérselo al Señor. Tenemos que entregar, dice en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz del Señor. Entonces vemos cómo el Señor nos guarda, cómo el Señor nos levanta, cómo tenemos que ser agradecidos en todo momento. Debemos ser agradecidos por la misma dificultad, porque muchas veces nosotros no agradecemos ni siquiera las dificultades que son las que nos han levantado, nos han enseñado a vivir una nueva vida. Cuando el Señor permite cosas en nuestra vida es para levantarnos. El Señor siempre nos levanta. El Señor siempre nos levanta si nosotros nos sometemos a Él, si nosotros entregamos en Él nuestra vida. Porque dice que la guerra no es ni con ejércitos ni con espadas, sino con el poder de su Santo Espíritu. Y nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que entenderlo. Que el agradecimiento es para el Creador de los cielos y la tierra. El agradecimiento es para el que nos dio la vida. Por Él, por la gracia, por la misericordia, por el amor que Él nos tiene, hemos nacido. Y ojalá que estemos naciendo en el Ruach HaKodesh, en un nacimiento nuevo. Que ojalá el hombre viejo que había en nosotros, por la misericordia y la gracia del Señor, sea hoy renovado en un hombre nuevo, en fe, en alabanza, en gloria para Él. Estas son las gracias que debemos darle al Señor. Por eso es importante agradecer al Señor por todo. Esa es la oración de acción de gracias. Eso tenemos que llevarlo, tenemos que grabarlo en nuestro corazón, que siempre debemos estar agradecidos con el Señor. Toda bendición y toda buena dádiva viene de Él, procede de Él. Él nunca va a querer que estemos tristes y afligidos, pero somos nosotros por nuestros propios pecados, por nuestra propia desobediencia, que merecemos la prueba, que merecemos pasar. Dice que pasarán por fuego, y así se prueba el oro por el fuego. Entonces hay pruebas que van a venir sobre nuestras vidas, pero aún ahí es donde debemos de levantarnos y dar gracias al Señor por permitirnos esa prueba, por acordarse de nosotros para limpiar toda la escoria que había en nuestras vidas, para ayudarnos a formarnos en un nuevo ser, en una persona que realmente es agradecida con el Eterno en todo. Vemos que una palabra también está en Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en 1 Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, qué alegría entender que hay un Padre celestial, misericordioso y bueno, que entregó a su propio Hijo por el amor que nos tiene. ¿Y cuántos de nosotros hemos reconocido eso y cuántos de nosotros le hemos dado las gracias al Señor? Porque por la sangre de su Hijo amado somos justificados, por la sangre y por la misericordia de la sangre del sacrificio que hizo con el Cordero inmolado, es que estamos ahí, contados, somos redimidos.
por esa misericordia, no es por los méritos, porque muchas veces creemos que es por nuestros méritos, es que como yo oro, es que como yo soy santo, porque hay muchas personas que se creen santas o nos creemos santos. No, el único santo es Él. Y nosotros tenemos que dar gracias por esa misericordia que Él tiene, porque Él, yo siempre he dicho, gracias al Señor que a veces tiene esta mala memoria y se olvida en tantos pecados que nosotros cometemos y aún así vuelve y nos levanta y tiene misericordia con nosotros y es piadoso con nosotros. Yo digo, el Señor tiene mala memoria porque hay cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, los malos pensamientos, los malos deseos, y aún así nos perdona por su gracia, por su misericordia. Y nosotros ni siquiera damos gracias a eso y nos decimos, no, yo me lo merezco, es que yo trabajo de sol a sol, entonces yo me merezco irme a tomar una cerveza y eso es que yo me lo merezco. No, nosotros lo único que merecemos es que podamos alabarlo a Él. Lo único que merecemos es que podamos glorificar su nombre. Entonces, tenemos que entender que todo depende de Él y que todo lo que pasa en nuestras vidas es gracias a la misericordia de Él. Lo bueno y lo malo. Porque lo malo es lo que nosotros hacemos que sucede en nuestra vida. Por nuestros malos procederes recibimos eso, recibimos prueba. El Señor permite que nos toque para realmente medir nuestra fe, medir si estamos ahí, pesar ese gramaje en nuestro corazón, si realmente le somos fieles a la palabra de Él, si glorificamos su santo nombre, solamente no, como hoy me gané la lotería, soy feliz y gracias Dios. Pero el día que entonces llegó la Diana y me cobró todo, entonces, no, Señor, gracias, ¿para qué me dio eso? No, tenemos que agradecer en todo, tenemos que entender que todo es en nombre del Señor, en su misericordia. Esa es la gracia, tenemos que ser agradecidos con Él. Viene en 2 Corintios, dice 9:11, dice, para que estéis agradecidos en todo, para toda libertad, la cual produce medio de nos, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Si nosotros somos agradecidos, mira, el Señor nos mira con misericordia. Si nosotros agradecemos todo lo que pasa en nuestras vidas, hallamos gracia ante Él, ante sus ojos. Hallamos gracia, bondad y benevolencia ante Él. Pero si nosotros somos arrogantes, si nosotros al contrario de ser agradecidos somos espetulantes y siempre queremos más y no agradecemos lo que hay en nuestra mesa, sino queremos lo que hay en la mesa del otro, nosotros tenemos que agradecer la misericordia de Él. Tenemos que agradecer lo que hay, lo que tenemos, conforme Él nos mandó al mundo. Agradecer como nos trajo al mundo. Pelinegros, monos, ojiazules, como sea, darle gracias al Señor. Tenemos que alabarlo a Él y darle gracias porque nos dio la vida. Independiente de que no éramos los Brad Pitt o los no sé qué de la farándula, pero estamos aquí y lo más importante, dependemos de Él. Entonces, el agradecimiento primero, esa oración de agradecimiento y de honra para Él. En un segundo lugar, vemos la oración de adoración. Y me voy a referir a una palabra que me gusta, que está en Isaías 25:1, donde dice, Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde los tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. La voluntad de Él es agradable y perfecta. Entonces me gusta esta palabra porque nos da mucho que entender que cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros glorificamos al Señor, cuando nosotros exaltamos su nombre, cuando nosotros reconocemos que Él es el poderoso, que Él fue quien creó los cielos y la tierra, y le decimos que tú eres grande, maravilloso, eso si los ángeles adoran al Señor. Se dice que los ángeles alaban al Señor, que los ángeles le exaltan y al tonar de trompetas dicen santo, santo, santo. ¿Cuánto más nosotros, como en carne y hueso, cuánto más nosotros que estamos aquí por su misericordia, debemos adorarlo? Mucha gente le da pena, le da vergüenza cuando hay una alabanza y que se alzan las manos y que se alaban y se abstienen de alabarlo, de glorificarlo, porque ¿qué dirá el que está al lado? ¿Qué dirá el que está al frente? No, recordemos lo que pasó con el rey David cuando traía el arca del pacto para el templo. Dice que él danzaba y bailaba y cantaba y alababa en salmos. Y ahí vemos cómo el Señor engrandece a este hombre porque hay alabanza. No le importó que su propia esposa
Mica, que era la hija precisamente del rey Salomón, que la había entregado a él, lo criticaran. No importaba que lo criticaban. No importa que nos critique nuestra propia familia, no importa que nos critique nuestra propia esposa, no importa que nos critique nuestros propios hijos. Cuando estamos alabando al Señor, estamos alabando al dueño de la vida. Cuando estamos alabando al Señor, estamos alabando al que todo lo puede, al que nos ha dado lo que tenemos, al que nos ha bendecido con nuestras cualidades y contra nuestros propios defectos, el que nos tiene aquí. Nosotros debemos de adorar, debemos de glorificar su nombre, debemos de reconocer su grandeza, su poder. Y les digo algo, ¿cuántas personas no les gusta exaltar al jefe y el jefe es el mejor y mi jefe y engrandecen a una persona? Pero cuando es el momento de alabar al Señor, no hay palabras. No hay palabras para exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que el Señor ponga en nuestro corazón eso. Que el Señor guarde y que nosotros en nuestro corazón salgan esas palabras, que en nuestra boca las pronuncie, de honra, de alabanza al Señor. Porque Él es grande, misericordioso, poderoso y santo. Tenemos que alabarlo, tenemos que glorificar tu nombre, tenemos que exaltarlo. Habla en el Salmo 156, el versículo 6, dice que todo lo que respira al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Que todo lo que respira alabe al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Aquí no dice que solamente los que creen, todo el que respira alabe al Señor. Y vuelvo y les digo, dice su palabra que sus ángeles al sonar de trompetas lo exaltan y le dicen que es santo. Y aquí es nosotros, que somos su creación, que nos ha entregado su Hijo, al sacrificio de la cruz para ser levantado y para redimirnos. Nosotros debemos clamarle al Señor, debemos alabarlo, debemos glorificar su nombre, exaltar su nombre. Eso es importante, que en nuestra oración haya esa parte, que en nuestra oración matutina, diaria, siempre hay exaltación, siempre hay alabanza. ¿Qué tan importante es alabar al Señor? Hay muchas cosas que suceden en la alabanza, hay mucha liberación cuando se alaba al Señor. No importa que cantemos feo, no importa. Lo importante es que de nuestro corazón salga esa voz, salga esa palabra, salga con amor, con bendición, que salga. Yo sí le digo al Señor que ojalá sea el Señor, entienda y valore esa alabanza de muchas personas. Por eso les digo que hay que alabarlo, hay que glorificarlo, hay que exaltarlo. En el Salmo 103 dice, alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser a su santo nombre, porque Él es santo. Que nuestra alma lo alabe, que todo nuestro ser lo alabe, que nuestra alma glorifique su nombre. Es importante decirlo, es importante reconocer, es importante decirle al Señor que nos alabe, o sea, reconocer que tenemos que alabar al Señor, saber que podemos levantar su nombre, decir que eres santo, que eres maravilloso. Es importante eso. Es importante poder exaltar el nombre del Señor, que hayan palabras en nuestra boca, que fluyan las palabras de amor por Él, que fluyan en nuestra boca las palabras que lo exaltan y lo glorifican. Dice en el Salmo 71:8, dice, mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. Mi boca rebosa de alabanzas y tu nombre y a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. Que nuestra boca se abra para alabar y glorificar el nombre de Él. Que nuestra boca proclame esa alabanza, esa honra, esa gloria para el Señor. Esas son formas de orar, no solamente pedir, es glorificar su nombre, es exaltarlo. Vamos en la tercera forma de orar, es la oración de intercesión. Dice en Santiago 5:14, dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y aquí me adelanto en un poquito, que es la otra oración que sigue, pero este pasaje dice, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Cuántas personas nosotros vemos la importancia de que es orar uno por el otro? Esa oración que hacemos por los hermanos, esa oración que hacemos por la familia, esa oración que hacemos
por las demás personas. Esa oración que hacemos aún, una oración de intercesión, es la misma oración que hacemos por nuestros enemigos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja, que en bendición los aleje de nosotros. Es una oración de intercesión que es muy válida a los oídos del Señor. Tenemos que orar, tenemos que clamar. Es importante que nosotros oremos por nuestros dirigentes. Eso lo demanda la palabra del Señor, que hay que orar por nuestras autoridades. Al Señor no le interesa el color político, ni la raza. Al Señor le interesa el corazón de la persona que esté ahí. Nosotros tenemos que orar por esa conversión, tenemos que orar por esa persona, tenemos que orar por nuestros dirigentes, tenemos que orar por las personas que llevan la palabra, por los sacerdotes donde nos reunimos, donde nos congregamos, por las personas que ministran y llevan su palabra. Tenemos que orar por las personas que predican. Tenemos que orar por ellos, tenemos que clamar por ellos. Debemos de clamar en oración y pedirle al Señor que los ministre, que los unja, que los llene de su palabra, que los llene de su Santo Espíritu. Nosotros debemos orar por los demás. ¿Cuántas veces no tenemos que orar por los enfermos? Y aquí dice en Santiago 5:14, es muy claro que si hay alguien enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, que llame a las personas de oración. Cuando llamamos a una persona que sabemos que es de oración, ayúdenme a orar por esto. Es oración de intercesión. Y ustedes no saben la bendición que trae eso. Cuando uno ora por los demás, tengan la plena seguridad que habrán muchos más orando por uno. Muchas más personas orando por uno. Y eso es así. Uno recibe esa bendición. Y es la bendición también que uno envía. La oración de intercesión no debe tener ningún interés, más que el interés de que el Señor obre en esa persona o en esa situación por la que uno está orando. La oración de intercesión no es, yo la voy a hacer porque me den algo, no. La oración de intercesión es porque realmente debemos tener la fe plena en que el Señor va a hacer en la misericordia de Él y en la voluntad de Él el propósito que tenga para esa persona, en su sanidad, en su restauración, en la restauración de un hogar, en levantar un ministerio de alguien que se haya caído. Eso es importante. Nosotros tenemos que orar mucho por los demás y tengan la plena seguridad que orarán muchos más por nosotros. Debemos orar y clamarle al Señor por peticiones de otras personas, por clamores de otras personas. Hay cosas que las personas necesitan orar. Nosotros tenemos que ser esas ayudas, estar ahí prestos para orar por los demás, para acompañarlos en su oración, en su dolor, en su tristeza, para que el Señor sane esas heridas, para que el Señor restaure. Todo eso es oración de intercesión cuando lo hacemos por otra persona, pero lo hacemos de verdad de corazón, cuando hay unidad en el Espíritu, cuando hay unidad en la palabra, cuando realmente lo hacemos con el solo, mejor dicho, guiados solamente por el Espíritu de Dios, no por intenciones personales. No ir a orar porque es que a mí me conviene ir a orar a esa casa porque me van a... No, es orar porque el Señor obre en esa familia, porque el Señor toque el corazón de esa familia, porque el Señor restaure, bendiga, prospere y llene esa casa del gozo del Espíritu Santo. Eso es importante, orar por los demás, interceder por los demás, por las súplicas, por las peticiones de los demás. Obviamente, nuestra oración que sea en la voluntad del Señor, nuestra oración que sea en el propósito de la voluntad que el Señor tiene para esa familia, para esa persona. Porque hay cosas que el Señor permite para que toda su familia, para que la familia de alguien llegue a los pies de Cristo, permite una prueba en algún miembro de la familia o permite diversas para que todos lleguen. Y nosotros tenemos que orar para que sean tocados sus corazones, para que ese propósito que el Señor tiene se cumpla. Y hoy, en este momento, con la situación que estamos pasando, es cuando más debemos orar en intercesión. Debemos orar por nuestro presidente, porque el Señor le dé sabiduría, porque el Señor le toque su corazón para que gobierne como debe gobernar, de acuerdo a la voluntad, el propósito que el Señor tiene. Orar por todos los presidentes del mundo, orar por los alcaldes, orar por los gobernadores. Eso es mandato bíblico, tenemos que hacerlo, o sea, es una palabra. Tenemos que orar por nuestras autoridades para que el Señor toque su corazón. Pero es a la diferencia de nosotros orar por los demás, somos más ligeros en criticar, somos más ligeros en señalar, somos más ligeros en mirar el error de la persona. No, nosotros no debemos mirar el error, debemos pedirle al Señor que lo ayude a cambiar en su defecto, que lo ayude a cambiar en lo que está mal.
que lo ayude y lo lleve por el camino del Señor. Pero desafortunadamente eso pasa. Somos ligeros y rápidos en decir cosas, en criticar, en decir que a alguien se le cayó el ministerio, que mire, que ya no tiene misión, o que definitivamente está perdido de la palabra, cuando debemos orar por esa persona, porque el Señor en su misericordia levante ese ministerio, que toque su corazón y lo convierta. Por las personas, nosotros debemos orar mucho, por los que están sumidos en las drogas. Así no sean de nuestra familia, hay que orar, hay que suplicarle al Señor porque desate, porque les quite y eche fuera esos espíritus que los tienen poseídos, que los libere. Hay que orar por ellos, hay que clamar por los indigentes, hay que clamar por las prostitutas, que el Señor los libere de ese espíritu de prostitución, ese espíritu de Jezabel. Hay que orar, tenemos que orar. Esas son las oraciones de intercesión. Nuestra oración de intercesión no solamente se debe quedar por orar solamente por nuestra familia, por nuestros hijos. Nuestra oración de intercesión tiene que llegar a la comunidad. Nuestra oración de intercesión tiene que salir de nuestra casa. Tiene que salir de nuestra casa, tiene que salir de nuestra familia. Tenemos que orar por los demás, tenemos que orar hasta por nuestros propios enemigos. Es importante orar por ellos, porque el Señor toque su corazón, porque el Señor los cambie, porque todo odio, todo rencor o todo resentimiento que haya de ellos contra nosotros, el Señor los sane. Porque el día que el Señor toque el corazón de ellos, ya no serán nuestros enemigos, sino nos verán como otros, normal, sin odio, sin rencor. Hay que orar, hay que clamar mucho por los demás, hay que suplicar mucho. Si vemos en Números 14:13 dice, pero Moisés respondió al Señor, entonces lo dirán los egipcios, pues tú sacaste a ese pueblo de en medio de ellos con tu poder. Y se lo dirán a los habitantes de la tierra. Estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, que tú, oh Señor, eres visto cara a cara, cuando tu nube está sobre ellos y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Muchas veces Moisés tuvo que orar, muchas veces Moisés tuvo que doblar rodillas y poner rostro en tierra y clamarle al Señor misericordia por el pueblo, por el pecado del pueblo de Israel. Muchas veces. Y siempre el Señor lo escuchó. Siempre esa oración de intercesión fue escuchada. Y en la misericordia del Señor restauró y perdonó. ¿Cuánto no tenemos nosotros que hacer? ¿Cuánto no tenemos nosotros que clamar por muchas personas? ¿Cuánto no tenemos que clamar nosotros por las personas que están desviadas del camino para que el Señor las vuelva, para que el Señor toque sus corazones? ¿Cuántas más oraciones no tenemos que hacer por las familias que están en conflictos, por las familias o los hogares que se quieren separar? Que el Señor toque sus hogares, que los restaure, que venga la conversión del Señor. Y tenemos que hacerlo en oración, porque quizás en ese momento no quieran escuchar la palabra. Quizás en ese momento estén llenos de odio, de resentimiento y no quieran escuchar la voz del Señor. Pero si nosotros oramos, intercedemos y clamamos y lo hacemos con fervor, de seguro el Señor va a escuchar y alguna respuesta va a dar. Entonces sí es importante, Moisés aquí lo hacía y tuvo que hacerlo no una, sino muchas veces por la desobediencia del pueblo de Israel, por la desobediencia. Porque ahí es donde viene el pecado, por desobedientes. Si nosotros no escuchamos la voz del Señor y no obedecemos sus normas y sus leyes y sus preceptos, nos desviamos del camino fácilmente. ¿Y cuántas personas no han orado por nosotros? ¿Cuántas personas no han orado por nuestra propia conversión? ¿Cuántas madres no oraron por nosotros? Nuestra madre, ¿cuántas veces no tuvo que derramar lágrimas clamándole al Señor por nosotros? Muchas veces. Entonces, esas son las oraciones de intercesión, la oración que hace la mamá por los hijos, nosotros de hijos por los padres que tenemos, por nuestros propios hijos. Tenemos que orar por la conversión de cada uno y más por la conversión de nosotros mismos y también por la conversión de los demás. El cambio inicia con nosotros, el cambio lo hacemos nosotros mismos, el cambio inicia en nuestra vida. Pero la oración siempre tiene que estar en nuestra boca, en orar por los demás. En la oración de la fe, dice en Santiago 5:16-18, dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo, oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí vemos, hay algo que me gusta aquí, y es que dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las de nosotros. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque muchas veces cuando nosotros leemos la palabra dicen, no, pero es que ese era un hombre ungido, era un hombre que el Señor lo tenía, que el Señor lo llevaba, que lo ponía. Entonces desmeritamos lo que nosotros somos y sencillamente nos alejamos porque creemos que solamente la oración de Elías era esa oración que pudo hacer quitar la lluvia y que pudo volver. No, era la fe de ese varón, era la fe en el Señor, la plena fe en el Señor. Y así es, nosotros, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestros defectos, cuando oramos por fe, las cosas pasan. Cuando oramos con fe y creemos en las cosas que no son como si ya fueran y hechas en el nombre del Señor, así van a ser. Pero aquí hay algo importante, que lo primero es que también debemos haber confesado nuestros pecados. Porque orar no es solamente creer que todo va a ser hecho. Orar es también entender que tenemos que reconocer que somos pecadores, que tenemos que reconocer que hemos pecado, que tenemos que reconocer que no hemos sido los más dignos ante los ojos del Señor, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Dice el Salmo 51, dice que el Señor quiere un corazón contrito, humillado y arrepentido. Y nosotros tenemos que presentarnos con manos limpias ante el Señor cuando queramos hacer una oración, cuando queremos que algo se cumpla en nuestra vida. Tiene que haber un arrepentimiento. Y aquí viene, dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros. Y de unos a otros orad. Y ahí vemos cómo debemos orar unos por otros. Pero también vemos cómo hemos confesado nuestro pecado y cómo nos hemos arrepentido y ha cambiado nuestra vida. Nuestra vida tiene que cambiar. Si nosotros queremos andar en los caminos del Señor, tenemos que ser testimonio de vida. Nuestra vida no puede seguir igual. Nuestra vida tiene que ser otra. Nuestra vida tiene que ser una vida que sea correcta a los ojos del Señor. Una vida que realmente deje una huella. Y digo una huella donde hablen de esa persona y digan, esa persona ha cambiado. Esa persona es otra persona. Esa persona se le ve lo que ha cambiado, lo que el Señor la ha transformado, pero no una persona que ora y que siga en el mundo, una persona que ora y que siga en las cantinas, una persona que ora y que sigue en las cosas del libertinaje. No, eso no es testimonio. Y aquí lo habla, la oración de la fe es de mérito, y mérito en el sentido de que para que se cumpla nuestra fe y para que realmente esperemos en el Señor, tenemos que también haber hecho un arrepentimiento y haber hecho un cambio de vida. El Señor es misericordioso y muchas cosas de las que oramos, el Señor las da en su tiempo. Eso es lo otro, que la fe no se pierda, que la fe no se pierda porque resulta que comencé a orar hoy y le pedí algo al Señor y estoy limpio y estoy clamando al Señor por la bendición y comencé hoy, ya llevo 24 horas y Señor, ¿qué pasó? Que ya comencé a orar y nosotros tenemos eso. Quizás estamos, y ahí no hay que confundir, porque la oración de fe, cuando oramos con fe, con la certeza de que el Señor lo va a hacer, Él lo hace, pero es en el tiempo de Él. No es en el tiempo y en la forma como nosotros querramos, es en la forma de Él, es en el tiempo de Él, en su momento, en su hora. El Señor tiene una bendición y si usted ha orado y ha orado con una persona que tenga un don profético, el Señor le da una bendición y se lo ha reconfirmado en la palabra o se lo ha reconfirmado otro profeta, tiene que orar en fe sobre eso. Pero no vaya a pensar de que eso va a suceder en un día, en una semana, en 8 días. Puede durar hasta años. Pero si usted no desfallece en esa oración y nunca duda de lo que el Señor le ha dicho, ese milagro está, porque es la fe y el Señor mide eso. El Señor espera, el Señor es paciente. Acordémonos, y vuelvo y lo digo, para el Señor un día son 1000 años y 1000 años son un día.
Nosotros somos los que somos afanosos, nosotros somos los que nos afanamos porque sucedan las cosas, nosotros somos los que queremos que el milagro se haga ya, que no siquiera hemos abierto la boca y que ya esté hecho el milagro. Bueno, el Señor lo puede hacer, pero lo primero que va a mirar es nuestro corazón, el gramaje de ese corazón. Si hay un corazón que de verdad lo ama, si hay un corazón que de verdad está pidiendo un milagro para cambiar su vida en el nombre de Jesús, no para cambiarla para el mundo. Tenemos que ver cómo es que estamos orando y qué es lo que le pedimos al Señor cuando hacemos nuestra oración de fe, cuando confesamos que Él es el creador, cuando confesamos que Él es el dueño y el que hace los milagros prodigiosos, los milagros que no tienen explicación. Y eso es lo otro que a veces nos dedicamos a pensar cómo el Señor va a hacer eso, cómo el Señor nos puede regalar ese milagro. Quizás ahí, pensando en cómo el Señor lo va a hacer, perdamos la fe, porque las cosas del Señor, sus milagros quizás no tienen explicación, muchos no tendrán explicación. De hecho, yo diría que ninguno, porque Él obra de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural. Y los milagros del Señor no tienen explicación. Habrán muchos que busquen la explicación. Bueno, esa es la humanidad que siempre ha querido buscar y explicar cómo el Señor hizo los cielos y la tierra. Pero es el milagro de Él, es su palabra, es su poder, es su misericordia. Es la sabiduría de Él. Y Él, en su inmenso amor, en su inmensa bendición, en su inmensa misericordia, en su inmensa sabiduría, sabrá qué es lo que realmente nos merecemos, sabrá qué es lo que realmente nos hemos ganado, sabrá qué es lo que realmente en fe hemos orado con fe. Y muchas cosas hemos orado sin fe. Seguimos orando y se vuelve repetitiva, pero de fe no hay nada. Nuestra oración de fe debe ser con la certeza de que el Señor lo va a hacer. Y no se debe perder en ningún momento, no se debe desviar en ningún momento, no se debe desvirtuar en ningún momento que el Señor lo pueda hacer, porque para Él no hay imposibles, nada hay imposible para el Señor. Entonces dice Hebreos 10:22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Lo que les estaba diciendo, ¿qué le estamos pidiendo al Señor? ¿Cómo nos estamos presentando ante el Señor? Si realmente nos hemos arrepentido, si realmente nuestra petición está con un corazón sincero, si realmente le hemos dicho al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Llévame a entender la voluntad tuya. Llévame a entender y a comprender la voluntad que tú tienes para mi vida. Eso es importante. Que le pidamos al Señor que nos dé ese entendimiento, ese discernimiento, para realmente orar en la voluntad del Señor, en el propósito del Señor. Porque muchas veces nosotros queremos hacer es lo nuestro propósito. Y a veces el Señor hasta lo cumple, hace el milagro, pero más adelante nuestro milagro se convierte en una maldición, se convierte en un pecado mayor, porque no estaba en el propósito del Señor y comenzamos entonces a renegar. Y comenzamos a renegar porque antes era para nosotros un milagro y ahora se convirtió en un problema. Entonces, ¿por qué no entendíamos el propósito? Por eso hay que clamarle al Señor que nos lleve a esa oración donde nos encaminemos y donde estemos alineados con el propósito que Él tiene para nosotros, en la voluntad que Él tiene para nuestra vida, en lo que Él quiere que sea en nuestra vida. Él siempre va a querer lo mejor, siempre. Pero lo que pasa es que a los ojos del Señor lo mejor para nosotros no es lo que nosotros vemos como mejor para nosotros. Nosotros creemos que lo mejor es otra cosa y en la voluntad del Señor no es así. Entonces, veamos eso. En el quinto forma de oración está la oración en comunidad. Y vamos al libro de Primera de Corintios 1:10, donde dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. En un mismo pensar y en un mismo propósito en comunidad. Entonces es la unidad del Espíritu. Aquí vemos donde dice,
precisamente en Mateo 18:20. Dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vemos qué tan importante es que nos reunamos. Sí, que yo oro en la casa, sí, muy bien. Y además que es lo mejor que se ore en la casa, que haya un tiempo de oración. Pero también es importante que nos congreguemos, que pertenezcamos a una comunidad, que pertenezcamos a una comunidad donde realmente también nos den palabra, una comunidad también que nos hable del Señor, una comunidad que ore, una comunidad que ore por nosotros, una comunidad donde nos congreguemos y donde todos estemos en la unidad del Espíritu del Señor, donde todos somos creyentes en la fe en Cristo, donde todos realmente buscamos del Señor, donde hay un solo propósito: alabar, glorificar, exaltar el nombre del Señor y buscar que el Señor nos lleve en su buen propósito, en su amor, en su misericordia, a la salvación. Buscar esa salvación en por nuestros actos, por nuestro proceder, que obremos correctamente, que haya personas que nos den palabra. Nosotros tenemos que aprender. Nosotros cada vez que nos acercamos al Señor tenemos que aprender más de su palabra. Tenemos que buscar más del Señor. Y hay personas que tienen ese ministerio, quienes se congregan en una iglesia católica, en una iglesia cristiana, donde nos congreguemos, lo importante es que esa congregación esté realmente alabando al Señor, al único y verdadero, a Jesucristo, no más. Entonces ahí vemos cómo nosotros estamos en una congregación donde nos llevan palabra, donde nos dan palabra, donde recibimos, donde nos ministramos, donde recibimos enseñanza de la palabra del Señor. Ahí hay que ver comunidad. Dice que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Qué importante reunirnos. No importa que no sea solamente en la comunidad, sino que nos reunamos 2 o 3 y oremos. Oremos los unos por los otros. Oremos y ministremos la palabra. Estudiemos la palabra del Señor. Eso es importante. Entonces, vemos cómo hay diferentes tipos de oración. Pero lo más importante es que toda oración que hagamos, lo más importante es que toda súplica que le elevemos al Señor, la hagamos con un corazón sincero y nos levantemos realmente en la oración del Señor, que le clamemos a Él, que creamos en Él, que creamos en su palabra, que creamos realmente en lo que Él puede hacer en nuestra vida, que Él nos puede cambiar, que el único que puede cambiar a otra persona o que nos cambia a nosotros mismos es el Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu de Dios. Es el único, porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es importante, que el Señor nos lleve a ese nivel de oración, que el Señor nos ministre, que el Señor nos regale esa bendición de orar como conviene, dice la palabra. Orar como conviene no lo sabemos, pero cuando nosotros le clamamos al Señor que guíe nuestras bocas, que guíe nuestra alabanza, que guíe nuestra oración, de seguro el Señor pondrá palabras en nuestra boca, de seguro el Señor nos llevará en esa oración, en ese arrepentimiento genuino, para presentarnos con manos limpias ante Él, para ir a poner nuestra súplica, nuestra ofrenda. Esta es una ofrenda de aroma, este es un incienso, todo el incienso es esa oración de alabanza, de gloria, de honra, de petición. Que esa oración nuestra llegue a los estrados del trono del celestial, que llegue a los oídos de nuestro Señor, para que venga esa respuesta. Él siempre nos va a dar una respuesta. Él siempre va a dar una respuesta y va a dar una solución a lo que estamos pidiendo, siempre y cuando esté dentro de la voluntad y el propósito, siempre y cuando lo estemos haciendo de corazón. Yo no puedo orar por una persona porque le vaya mal. Yo debo orar es porque esa persona realmente se levante, realmente el Señor la restaure. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que clamarle al Señor que ponga la oración. Y no solamente presentarnos ante el Señor para pedirle, sino para alabarlo, para glorificarlo. Debemos de presentarnos al Señor en oración para darle gracias por el nuevo día. Gracias por los alimentos. Gracias por lo que Él nos regala. Y para concluir, quiero cerrar con un libro, o sea, en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, me gusta esa parte porque habla de cómo cuando hay verdadero arrepentimiento, de cómo cuando hay una súplica de corazón, el Señor responde. El Señor responde porque Él es fiel, porque Él es misericordioso. Y cuando es una oración con fe, pero verdad, con fe y con un corazón arrepentido y humillado,
cómo el Señor responde. Y dice esta palabra, dice en Segunda de Reyes 20, dice, enfermedad y recuperación de Ezequías. Ezequías era un rey de Judá. Y vemos nosotros que en el versículo anterior, el 19, habla de que él hizo lo que era agradable al Señor. Es importante saber eso, que hizo lo que era agradable al Señor. Pero acá en el versículo 20 habla precisamente de su enfermedad y dice, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te preocupes no te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo. Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Aquí vemos cómo esa súplica de este rey de Ezequías llegó a los oídos del Señor. Porque hubo clamor verdadero. Porque hubo la fe de que si él clamaba, el Señor tendría misericordia. Hubo fe. Hubo honra para él. Porque él le dijo, tú sabes que he sido fiel, que he cumplido tu palabra, tus ordenanzas. Y así ha sido en el mandato, en el reinado de él, dice la palabra que él cumplió, que él hizo lo que era agradable al Señor. El Señor es misericordioso, el Señor es fiel. Y vea lo que hace con este varón. Hay una oración sencilla, sentida, porque es que nosotros a veces nos alargamos en palabras y le repetimos y le decimos al Señor, es que quiero que haga y lo haga de tal forma, hasta le decimos la forma como queremos que haga el milagro. El Señor, antes de que abramos nuestra boca, sabe lo que vamos a decir. Por eso es tan importante que cuando le clamemos a Él, cuando le oremos a Él, realmente venga de nuestro corazón, realmente sea nuestro corazón un contrito y humillado del que salen esas palabras de alabanza. Aún cuando está triste salen esas palabras de alabanza. Y aquí vemos, este hombre le acaban de decir que esa enfermedad no se iba a levantar, que iba a morir, que mejor colocara sus cosas en orden. Y vea la misericordia del Señor, porque fue un hombre que obró correctamente, pero fue el que también entendió que si le clamaba al Señor misericordia, si le pedía al Señor que se apiadara de él y lo levantara, él lo iba a hacer. No hubo duda, no vaciló, ni siquiera renegó cuando Isaías le dio la profecía que iba a morir. Él no renegó, ahí no dice que renegó, él dice que dobló su rostro, que se fue y que le clamó al Señor. Así debemos ser nosotros en la prueba. Señor, gracias, pero te clamo que me forjas en la prueba, que me ayudes a levantar de esta prueba, que me ayudes a superar esta prueba. El Señor no pone una carga ni un yugo más pesado que el que no podemos levantar. El Señor no lo hace. El Señor sabe hasta dónde está nuestro límite. Él sí nos conoce. Él sí sabe cuál es nuestro límite. Nosotros somos los que nos limitamos antes de. Nosotros somos los que le ponemos limitación a las cosas. Nosotros somos los que decimos que esa prueba no la puedo pasar. Y quizás no la pasamos. Porque nosotros mismos nos negamos. Pero si le clamamos al Señor que nos fortalezca en la prueba y le damos gracias por la dificultad y por la prueba y honramos su nombre y glorificamos su nombre, pasa lo que sucedió acá. Antes de levantarlo y le regala 15 años más de vida. Esa es la misericordia del Señor. Ese es el poder de una oración llena de respeto al Señor, de honra y de alabanza. Una oración llena de fe. Puesta la fe únicamente en el Señor, agradecido aún por la prueba, bendiciendo aún la prueba.
reconociendo que el único que lo levante es Él. Ojalá que nuestra oración sea así. Clamémosle al Señor porque nuestra oración sea así, porque sea ungida, porque nuestra oración sea de este calibre. Una oración sentida, una oración con humildad, una oración con sencillez, una oración humilde ante el Señor. No podemos presentarnos con arrogancia ante el Señor a pedirle y a reclamarle, sino tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que reconocer que hemos fallado, tenemos que reconocer que el único que tiene el poder para levantarnos es Él. Que así sea y que así se cumpla en el nombre del Señor. Eso es el contexto, lo que me habían encomendado como tarea. Entonces, no sé, doña Rosita, si se haga una oración de cierre. Vamos a hacer una oración, porque hay todos los que están conectados en este momento. Vamos a disponer el corazón para orar en intercesión. La oración de intercesión, como ya lo dijo Diego, como lo dice la palabra del Señor, tiene un poder tremendo. Y vamos a orar porque hay muchas personas gravemente enfermas de cáncer. Y nos han pedido, nos han llamado que oremos por esa situación. Vamos a colocarnos en esa actitud de oración. Padre Celestial, Señor, hoy estamos reunidos, Señor, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la comunidad, Padre. Estos son tus hijos y tus hijas, amado Padre Celestial. Y nos unimos, Señor, para levantar un clamor, Padre, por todas aquellas personas que están enfermas, gravemente enfermas, con terribles dolores en sus cuerpos, Señor. Aquellas personas que están postradas por un cáncer, cuyo diagnóstico médico es que ya no se van a levantar. Padre, escucha nuestra súplica, Señor, por las llagas de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Oramos y clamamos, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Colocamos en una forma especial a Diana Marixa Rubio, Señor. Clamamos, Señor, porque esa cirugía para ese cáncer, Señor, sea tu mano poderosa, Señor, soplando aliento de vida, Señor, sobre ese seno, Señor, y sanando, Señor, sacando, quemando de raíz todo cáncer de mama, Señor. También oramos y clamamos por Diana Rodríguez, Señor, y clamamos por el niño que tenía un ojito con cáncer, que le sacaron su ojito. Y clamamos por muchas personas que no tenemos los nombres, pero que tienen tremendos dolores en sus cuerpos a causa de cáncer. Hay tanto dolor, Padre de los cielos, en las personas que están infectadas del coronavirus. Hoy clamamos, Señor, por esas personas, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy clamamos, Señor, como dice tu palabra. Coloca tu aliento de vida, Señor, como está escrito, Señor, en el Salmo 104, versículos 29 y 30, Señor. No retires tu aliento, Señor, porque se podrían morir esas personas, Señor. Pero nosotros clamamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por grandes milagros de sanidad, de cáncer, de artritis reumatoidea, Señor, problemas coronarios, problemas vasculares, de todos los problemas que generan tanto dolor y son llevadas las personas hasta la muerte. Padre, todo esto lo dejamos en tus santísimas manos, Señor. Aunque ellos, porque yo siempre te he dicho, Padre, aunque ellos no merecieran, hoy está un pueblo orando por ellos. Hoy estamos levantando bandera, levantando manos hacia ti, Padre Celestial, por cada una de esas personas, Señor. En tu misericordia, escúchanos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si hay alguna oración, una súplica de alguna persona, por favor, mándala por WhatsApp y nosotros con muchísimo gusto, Liberación de Israel, estamos con el corazón dispuesto para orar por esa persona o esas personas o esas dificultades que haya. Por favor, nos pueden mandar al WhatsApp y la petición. Vamos a hacer la oración de cierre.
Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Amén. Que el Señor los mire con amor y les conceda la paz. Amén. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada una de las personas que están conectadas. Que esa paz, Señor, llegue allá a los hogares, allá a esas personas que en este momento están angustiados, están tristes, están desesperados. Que sea tu paz, amadísimo Señor Jesucristo, alcanzándolos. Amén y amén. 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 No sé si está conectado un joven, una persona que tiene cáncer. Por favor, a esa persona yo le digo que se conecte. Perdón, ya, mándanos al WhatsApp su petición y vamos a orar fuertemente por ese joven, por esa personita. Dios los bendiga.